Hola, ¿qué tal? Reciban todos y todas ustedes un cordial saludo desde las Islas Canarias. Afortunadamente las tecnologías nos permiten hacer este tipo de cosas. De todas maneras quiero empezar agradeciendo al profesor Raúl Katz el que me haya invitado a estar presente, aunque sea de esta forma, en este acto que considero muy importante para las autoras, por supuesto, y yo creo que para la educación en general también. También decirles que para mí conectar con Argentina me produce una ensoñación especial, y les voy a explicar brevemente por qué. Yo tengo ahí un recuerdo de niño muy pequeño. Todos ustedes saben que en España hubo una guerra fratricida horrible en los años 30 del siglo pasado, y después de esa guerra horrorosa, España fue, digamos, aislada internacionalmente por una serie de razones que no vienen al caso, pero sí decirles que yo recuerdo cuando mi madre llegaba pues un poco corriendo y expectante, diciéndole a mi abuela: mamá, ha llegado el barco de Argentina, ha llegado el barco de Argentina. Es decir, Argentina fue de los pocos países que no hizo caso de aquel bloqueo, y desde pequeño pues tengo esa idea de Argentina como un país amable, un país querido, porque ese barco traía trigo, traía maíz, que nosotros llamamos millo, traía aquellas latas de carnes en lata, de tal manera que con aquello se paliaba el hambre hasta que llegaba el siguiente barco, por supuesto, ¿no? De manera que, como comprenderán, dirigirme por tanto a argentinos, donde también tengo un buen conjunto de amigos y amigas, pues supone para mí una cosa especial. Pero en fin, acabado este preámbulo, decirles que tengo que felicitar, como es obvio, a las autoras de este libro que hoy se presenta. Yo lo he seguido casi paso a paso y sé que ha sido un trabajo tenaz, un trabajo constante y un trabajo cuyo fruto pues estamos hoy presentando como quien presenta a un hijo en sociedad. Pero claro, yo tengo que resaltar algo más, porque no se trata para mí particularmente de un libro más, sino que además han tenido el gran detalle de dedicarme. Y eso la verdad que comprenderán que para mí, que me he dedicado a la enseñanza durante prácticamente toda mi vida, pues el que mi nombre figure como dedicatoria de un libro de estas características, pues me supone una emoción realmente especial. De tal manera que incluso la palabra agradecerlo hasta me parece insuficiente para hacerlo. De todas maneras, como no hay otra, pues tengo que decir gracias, gracias Alicia, gracias Rosana, gracias Cristina, y permítanme que tenga pues una especie de agradecimiento especial para mi amiga Aida. Aida la conozco desde hace bastantes años, compartimos dos aficiones comunes que, en fin, quizá sean las que hayan hecho que entre nosotros haya habido una especie de feeling especial. Por un lado la educación, que han sido una de mis pasiones y sé que la de ella también, pero por otro lado la música. La música también ha sido una especie de lazo de unión entre nuestros dos espíritus. Bien, es verdad que ella es una virtuosa, una mujer que destaca en ese mundo, y yo soy un simple corista, un simple miembro de un coro, además en los tonos de los bajos, pero la afición sí que la compartimos. Por lo que se refiere a la obra en sí, por lo que se refiere al libro, mi amiga sabe que la informática no es precisamente mi especialidad, la utilizo de manera, en fin, usuaria, como hacemos la mayoría, pero sí me he preocupado de leer el libro y de sacar algunas ideas que me han parecido interesantes, ¿no? Yo estoy seguro de que entre las personas que van a hablar las habrá especialistas en este tema y que sabrán calibrar y valorar de una manera mucho más técnica pues los valores del libro, que sin duda alguno lo va a tener, más que nada por el cariño y por el tesón que sé que ellas han puesto para hacerlo, ¿no? Pero en fin, por destacar algunas cuestiones que a mí me han parecido interesantes, pues es decir, en el capítulo 2 ya hay una frase, o empieza con una frase de esas que enganchan sobre todo a aquel profesor inquieto, porque dice: a continuación presentamos una tabla que creemos de interés para los profesores. Soy profesor, estoy interesado por la educación, y esta frase solo ya engancha, ¿no? Ya me incita a que siga leyendo, ¿no? Y efectivamente hacen unas reflexiones acerca de definiciones de palabras que en este caso centran en las palabras dato y variable. Es interesante
el planteamiento que ellas hacen de cómo estas palabras, que efectivamente tanto en matemáticas como en informática pues se utilizan con mucha asiduidad, sin embargo, la manera de entenderlos, no solamente los estudiantes, sino también los profesores, ellas tratan de hacer hincapié en esta cuestión y de clarificar y de poner, digamos, diríamos en castellano muy coloquial, poner los puntos sobre las IES en estos temas, ¿no? En el capítulo 3, por ejemplo, leo, dice, comenzamos a descubrir los motivos de los obstáculos con que tropiezan nuestros alumnos. Esta es otra frase que a un profesor lo tiene que enganchar, es decir, todos sabemos que nuestros estudiantes pues tienen una serie de obstáculos que muchas veces están motivados fundamentalmente por el manejo de las palabras, por la interpretación que nosotros mismos, a veces hasta los propios profesores, damos de las palabras, ¿no? Más adelante dice, ejemplos de errores de estos dos últimos tipos podrían ser la ausencia de definiciones precisas de datos y de variables que conlleva que los alumnos permanezcan con la idea de que lo que identificamos como un dato o como una variable en informática tiene el mismo significado que para la matemática tradicional. Aquí está desde mi punto de vista, una de las claves de esta obra y que a mí me ha producido una especial significación, ¿no? Por otra parte, dice, aquí me parece que en este esquema que les voy a leer, porque no me resisto a hacerlo, me parece que está más claro lo que estoy tratando de decir. Dice, desde lo coloquial, nadie duda del significado de la palabra dato. Cuando nos adentramos en el contexto matemático y tenemos que resolver un problema, la palabra dato adquiere un significado que, más allá de ser un elemento necesario para llegar a la solución del mismo, dicho significado es inherente al problema que estamos resolviendo. Se complejiza aún más la definición del concepto cuando hacemos uso de él desde la informática. Es decir, palabra utilizada coloquialmente, palabra utilizada matemáticamente, palabra utilizada en el mundo de la informática. No es lo mismo. Por lo tanto, este trabajo orientado con esta finalidad, para mí me parece muy interesante, ¿no? Bueno, interesante destacar. Me ha parecido muy acertado que en cada capítulo haya una especie de conclusiones y de reflexiones finales, porque efectivamente ahí colocan, o digamos que le hacen a uno, tener una especie de síntesis de lo que tiene el capítulo y que clarifique bastante lo que han querido hacer, ¿no? Me ha llamado también la atención el capítulo dedicado a evaluación, y es verdad lo que ellas dicen al principio, que nosotros que estamos tan acostumbrados a evaluar constantemente a nuestros alumnos, sin embargo, somos muy reacios a que se nos evalúe, ¿no? Y es interesante que nos evaluemos, incluso que nos autoevaluemos, si no queremos tener algo, digamos, externo, pues autoevaluarse. Creo que es muy acertado este capítulo, ¿no? Dice, ser profesor, y esta es una idea que destaco también porque yo la comparto al 100%, e incluso si pudiera hacerlo, la compartiría al 110%. Porque dice así, dice, ser profesionales idóneos y por lo tanto reflexivos de nuestra gestión significa poder dar respuesta a preguntas en las cuales, si bien interviene el proceso de enseñanza-aprendizaje, está implícita una dupla que es imprescindible a la hora de enseñar. Y dice, primero, el conocimiento de la didáctica específica de la disciplina. Y segundo, el conocimiento profundo de la disciplina específica en cuestión, sea matemática, informática o cualquier otra. Esto yo creo que es una idea muy clarificadora y que a veces se pone en cuestión. Para enseñar, mire usted, para enseñar es necesario efectivamente conocer la materia y también tener unas técnicas, tener unas estrategias didácticas que permitan avanzar. Pues en fin, yo no quiero alargarme demasiado en mi análisis del libro, en el sentido de que estoy seguro de que entre ustedes habrá hoy quien lo haga de manera mucho más técnica, mucho más profunda, pero sí me interesó, o me interesa resaltar que cualquier profesor, aunque no sea de informática, puede sacar lecciones interesantes de este libro. La parte final está dedicada, como Aida muy bien sabe, a una parte que yo en mi carrera trabajé con más intensidad, que es el análisis matemático, pues me ha producido también una especial atracción. De todas maneras, yo quiero también aprovechar pues para, hacer una especie de exposición breve de mi idea en torno a lo que es la investigación en el aula. Todos sabemos, porque este trabajo que Aida y sus amigas y sus compañeras han hecho, pues planteárselo desde el aula de primaria o de secundaria es prácticamente imposible, salvo casos muy heroicos. Hacer una investigación profunda de estas características es, digamos, una especie de misión imposible.
Pero, sin embargo, nosotros en el aula sí que podemos innovar, sí que podemos tratar de plantear estrategias, tratar de utilizar materiales, tratar de procurar producir una dinamización matemática entre nuestros estudiantes para que sean conocedores o conozcan otras caras de las matemáticas que en los libros de texto pues no se plantean siquiera en muchos casos, ¿no? En este sentido, yo he hecho algunas aportaciones que bueno, digamos que tratan de precisamente dar a los estudiantes unas visiones de las matemáticas un poco complementarias, si se quiere, de las que ellos reciben en el aula, ¿no? En ese sentido, desde los años 90 en nuestro centro estamos reproduciendo cada año lo que llamamos la Semana Matemática, una Semana Matemática que, por cierto, cada año pues presenta novedades, presenta digamos que un cartel anunciador y luego pues a través de una serie de materiales y de actividades que se hacen en el instituto, que es como llamamos a los centros de secundaria, pues los estudiantes, ya digo, se acercan a las matemáticas de otra manera, incluso las reverencian como ese muchacho que está ahí de rodillas, ¿no?, haciendo una actividad que le está llevando tiempo y entonces se sintió más cómodo haciéndolo de rodillas, lo cual pues, me parece a mí como un símbolo, ¿no? Esta actividad, como les digo, hizo que yo en el año 2000 propusiera, que fue el año mundial de las matemáticas, como recordarán, propusiera en la Federación Española la creación del Día Escolar de las Matemáticas. Y tengo que decir que fue una decisión, la de aquel momento de la Federación, acertada, porque el Día Escolar de las Matemáticas se ha convertido en una especie de referente para el profesorado de matemáticas de España, ¿no?, en el sentido de que se celebra el 12 de mayo, que es una fecha próxima al final de curso, y cada año la Federación va proponiendo al profesorado un tema, pues, por ejemplo este que es del 2003, es La Rosa de los Vientos y el rumbo y la navegación, o este del 2005, que como recordarán era el centenario del Quijote, y se hizo un cuadernillo de actividades dedicada al Quijote y las matemáticas, que a mí me produce una satisfacción especial, como podrán ver, porque yo fui uno de los coautores de ese cuadernillo, ¿no? El caso es que esto es en fin, un día que en los centros se suele celebrar, yo creo que en casi todos, con una cierta solemnidad, incluso hay centros que hacen hasta actos institucionales, pero en fin, el caso es que yo, comprenderán ahora que estoy jubilado, por estas fechas me encuentro como esas cajas de turrones de las fiestas que van de un lado para otro, a veces tengo que ir hasta 3 centros en el mismo día para poder participar en actividades, dando charlas, dando talleres, etc., ¿no? Yo estas charlas y talleres también es otra actividad que recomiendo al profesorado porque son, digamos, como les decía antes, actividades complementarias que los propios estudiantes se benefician porque les abren otras ventanas de la matemática. Ya sabemos que la mayor parte del alumnado sale de los centros pensando que las matemáticas pues, son solamente que si los polinomios, que si la derivada o que si la ecuación de segundo grado, cuando realmente hay otras maneras, otras formas de desarrollar el pensamiento matemático a través de actividades de este tipo, ¿no?, que bueno, enriquecen su formación. En estas semanas matemáticas o en estas actividades a veces incluso estudiantes, esta chica que se ve ahí es una chica que está dando un taller de papiroflexia a sus propios compañeros, porque ella lo manejaba, hablamos con ella y hicimos, en fin, unas actividades que pudieran introducir elementos matemáticos y la verdad que fue muy interesante, ¿no? Por aparte de eso, como digo, pues hay una serie de charlas y de talleres, como este dedicado a las banderas, las matemáticas en las banderas de los países del mundo. Luego hay otra que dedico a estudiar los calados canarios, que es una artesanía que es muy popular en las islas, pero que yo sé que existe en otros lugares y que tienen una geometría que a través de un taller se pone de manifiesto y que permiten al estudiante ya no solamente interpretar matemáticamente lo que son los calados, sino cualquier otro tipo de material de ese estilo, como puede ser celosías, rejas de ventanas, de balcones, etcétera, etcétera. Esto lo he complementado con otro taller en torno a los rosetones que me permitieron llegar a una artesanía muy popular en Paraguay, que es el ñandutí, de tal manera que ahí, como ven, hay todo un mundo, todo un trabajo de taller con estudiantes que resulta muy creativo y muy interesante. Otro tema que también utilizo en talleres, en exposiciones, en
charla es el de los relojes de sol. Es un tema muy interesante, muy rico desde el punto de vista de las matemáticas además, y que hace unos años 4 compañeros, Lola de la Cova, Luis Cutilla, Luis Ramírez y yo, pues preparamos una exposición dedicada a los relojes de sol que hay en Canarias. Es una exposición interesante, itinerante, la llevamos a muchos sitios. Esta es una vista de la exposición, que está formada por maquetas de relojes de sol concretos, maquetas hechas a escala, como es obvio. Después están unos carteles explicativos de lo que es un reloj y de otros dedicados a los relojes más interesantes de Canarias. Y luego una presentación de libros de bibliografía dedicada al tema de la genomónica, que como saben es la ciencia de los relojes de sol, y otros modelos de estos de bolsillo de relojes, ¿no? Bueno, pues en este taller los chicos acuden, reciben unas explicaciones teóricas de lo que es un reloj y luego ellos construyen un reloj de sol, de manera que salen del taller con un reloj de sol adaptado al lugar en el que viven, y ya como digo resulta una tarea muy interesante. Este por ejemplo es el reloj de sol que hicimos en el instituto en el que yo trabajo, un reloj de sol de tipo analemático, pero en fin, no voy a entrar en los detalles porque ya me alargaría demasiado. Lo que sí es cierto es que, bueno, el tema da para mucho. Estos son unos relojes de sol que hemos hecho en una escuela que lleva el nombre de mi padre, en un pueblito llamado Fontanales, en la isla de Gran Canaria, y que allí toda la familia, porque estos son trabajos donde participan padres, abuelos, madres, todo el mundo, para hacer el reloj de sol, o para hacer en este caso un reloj de sol en el año que lo hicimos, ¿no? Bueno, ya para terminar, porque no quiero alargarme demasiado, decirles que trabajamos, como ven, en esta línea de la innovación, en esta línea de la dinamización matemática en los centros, y yo creo que es es un mensaje que yo trato de transmitir al profesorado, el tratar de estimular a nuestros estudiantes con este tipo de actividades, porque es cierto que hay un porcentaje relativamente alto de estudiantes que con este tipo de actividades se estimulan bastante, porque después todo este desarrollo de capacidades que ellos realizan para hacer los juegos o para desarrollar un taller y demás, luego les son muy útiles a la hora de estudiar matemáticas. Bueno, la verdad es que no sé si me he alargado demasiado, pero en fin, tampoco quiero hacer muy pesado, sino simplemente pues reiterar el agradecimiento al profesor Raúl por haberme invitado a estar ahí, y por supuesto felicitar una vez más de la manera más efusiva que yo soy capaz de hacer a las 4 autoras de esta magnífica obra, que intentaremos difundir entre los colegas. Yo tengo ya opiniones de algún colega, como por ejemplo alguno que ha tenido la gentileza de leérselo y darme su opinión, como es el profesor Sergio Darias, que es una persona que sé que maneja muy bien todos estos términos y me ha hecho una valoración bastante alta del libro, ¿no? Así que muchas felicidades, y a seguir. Ahora hay que ir a por el segundo, o por el tercero, por el que sea, ¿no? A continuar. Un cordial saludo para todos, y les repito también mi cariño especial por el pueblo argentino y por Argentina. Adiós.